En menos de 3 semanas, más de 25 divisiones alemanas dejaron de existir. Miles de soldados fueron rodeados, aniquilados o capturados, sin ninguna posibilidad de retirada. Bielorrusia se convirtió en el escenario del colapso más rápido y destructivo sufrido por la Wehrmacht en toda la guerra. Ningún otro frente alemán cayó con tal velocidad, causando tantas bajas y con un impacto militar tan inmediato. La ofensiva soviética no fue improvisada. Fue ejecutada con una planificación precisa, ataques simultáneos y una coordinación que superó por completo la capacidad de reacción alemana. Las comunicaciones fueron destruidas. Las líneas defensivas quedaron aisladas y las ciudades declaradas fortalezas se transformaron en trampas sin salida. Cuando los comandantes alemanes solicitaron la retirada, ya estaban rodeados. ¿Cómo logró una operación planeada en secreto destruir al ejército más importante del frente oriental? ¿Qué convirtió a Bagration en el punto de no retorno para la Wehrmacht? El espejismo alemán. La calma antes del desastre. En la primavera de 1944, mientras los aliados occidentales preparaban el desembarco en Normandía y el mundo observaba los movimientos en el Mediterráneo, un sector del frente oriental permanecía envuelto en una extraña quietud. El grupo de ejércitos centro-alemán, desplegado a lo largo de Bielorrusia, experimentaba lo que sus propios comandantes describían como una calma inusual. Durante meses, este frente había sido escenario de combates esporádicos, patrullas de rutina y bombardeos ocasionales, pero nada que sugiriera la inminencia de una tormenta. Los soldados alemanes escribían cartas a casa mencionando la tranquilidad del sector. Los oficiales informaban que la situación estaba bajo control. El alto mando alemán consideraba a Bielorrusia un teatro secundario, un área donde los soviéticos no tenían un interés estratégico inmediato. Esta percepción era completamente falsa. Lo que los alemanes interpretaban como estabilidad era, en realidad, el preludio de la mayor catástrofe militar que la Wehrmacht sufriría durante toda la Segunda Guerra Mundial. El grupo de ejércitos centro no estaba seguro. Estaba atrapado en un espejismo creado por su propia incapacidad para ver la realidad, por la rigidez de su estructura de mando y por una serie de errores de inteligencia tan graves que resultaban casi inexplicables. Este capítulo explora cómo se construyó ese espejismo, cómo la Wehrmacht llegó a creer que Bielorrusia era un refugio cuando, en verdad, era una trampa, y cómo la combinación de autoengaño, desgaste oculto y ceguera estratégica preparó el terreno para la destrucción total. El frente bielorruso no era nuevo. Desde finales de 1941, cuando la ofensiva alemana hacia Moscú se detuvo y retrocedió. Las líneas en esta región se habían movido poco. Durante casi 3 años, las mismas trincheras, los mismos bosques y las mismas aldeas habían sido el escenario de una guerra de posiciones que se parecía más al frente occidental de la Primera Guerra Mundial que a la Blitzkrieg con la que Alemania ya había conquistado Europa. Esta antigüedad del frente generó una sensación de familiaridad peligrosa. Los soldados conocían cada colina, cada río y cada sendero del bosque. Sabían dónde solía atacar el enemigo, qué sectores eran tranquilos y cuáles requerían vigilancia constante. Esa familiaridad se confundió con seguridad, pero la estabilidad geográfica ocultaba un profundo deterioro. Las divisiones alemanas que defendían Bielorrusia habían estado soportando años de desgaste continuo. Muchas habían sido severamente golpeadas durante las ofensivas soviéticas del invierno anterior y nunca habían recibido los refuerzos necesarios para recuperar su fuerza nominal. Se suponía que una división alemana, en 1944, debía tener, en teoría, unos 12.000 hombres. En la práctica, muchas de las divisiones del grupo de ejércitos centro apenas superaban los 4.000 o 5.000 efectivos.
Algunas estaban tan reducidas que difícilmente podían considerarse regimientos reforzados. Los batallones operaban a la mitad o a un tercio de su capacidad. Las compañías tenían más oficiales que soldados alistados. El armamento tampoco estaba en mejor estado. Gran parte de la artillería pesada había sido redistribuida a otros sectores considerados más críticos, especialmente a Ucrania, donde los soviéticos habían lanzado ofensivas masivas en la primavera. Los tanques y vehículos blindados escaseaban, y muchos de los que quedaban carecían de piezas de repuesto o combustible suficiente para maniobras prolongadas. La Luftwaffe, que en 1941 había dominado los cielos del frente oriental, ahora era prácticamente inexistente en Bielorrusia. La aviación soviética volaba sin oposición significativa, realizando reconocimientos aéreos que los alemanes no podían interceptar. Los pilotos alemanes, que aún operaban en la región, carecían de combustible para vuelos frecuentes, y sus aviones estaban obsoletos en comparación con los modelos soviéticos más recientes. Las fortificaciones tampoco inspiraban confianza. Muchas de las posiciones defensivas habían sido construidas en 1941 y 1942, diseñadas para resistir ataques de infantería y artillería ligera. Para 1944, la doctrina ofensiva soviética había evolucionado drásticamente. El Ejército Rojo ya no lanzaba oleadas humanas desorganizadas contra posiciones fortificadas. Ahora combinaba concentraciones masivas de artillería, penetraciones blindadas coordinadas y maniobras de envolvimiento profundo. Las defensas alemanas en Bielorrusia no estaban preparadas para este tipo de ataque. Los búnkeres eran demasiado poco profundos. Las trincheras carecían de profundidad defensiva, y las líneas de comunicación dependían de cables telefónicos enterrados que podían ser cortados fácilmente por bombardeos de saturación. El mando alemán, sin embargo, no veía estos problemas como críticos. El mariscal de campo Ernst Busch, comandante del Grupo de Ejércitos Centro, era un oficial leal y disciplinado que seguía las directivas de Hitler al pie de la letra. Busch había solicitado refuerzos en varias ocasiones durante la primavera, advirtiendo que sus divisiones estaban debilitadas y que necesitaba reservas blindadas para responder a cualquier ofensiva soviética. Sus peticiones fueron rechazadas sistemáticamente. El Oberkommando del Heeres, el alto mando del ejército alemán, consideraba que Bielorrusia no era un objetivo prioritario para los soviéticos. Los analistas alemanes creían que el Ejército Rojo concentraría su próxima ofensiva en Ucrania o en los países bálticos, regiones donde el terreno era más favorable para las operaciones mecanizadas y donde los objetivos estratégicos eran más evidentes. Esta evaluación fue completamente errónea, pero no por falta de información, sino por una combinación de prejuicio ideológico y rigidez doctrinal. Hitler insistía en que los soviéticos estaban agotados tras las ofensivas de invierno y necesitarían varios meses para reorganizarse. Creía que el Ejército Rojo carecía de la capacidad logística para lanzar ofensivas simultáneas en múltiples sectores. Esta creencia se basaba en la subestimación sistemática de las capacidades soviéticas. Una subestimación que había caracterizado el pensamiento estratégico alemán desde el inicio de la guerra. Los informes de inteligencia que llegaban al cuartel general alemán tendían a confirmar las expectativas de Hitler, no porque reflejaran la realidad, sino porque los analistas habían aprendido a presentar conclusiones que coincidieran con las opiniones del Führer. La inteligencia alemana cometió errores en cascada. Los movimientos de tropas soviéticas detectados en Bielorrusia fueron interpretados como rotaciones de rutina o refuerzos defensivos, cuando los servicios de reconocimiento aéreo informaron de una actividad inusual en las líneas ferroviarias soviéticas. Los analistas alemanes asumieron que se trataba de suministros normales para las guarniciones estacionadas en la región. Nadie consideró seriamente la posibilidad de que los soviéticos estuvieran acumulando fuerzas para una ofensiva masiva, precisamente en el sector que los alemanes consideraban más seguro.
La Maskirovka soviética. El elaborado sistema de engaño operativo que el Ejército Rojo había perfeccionado desde Stalingrado funcionó a la perfección. Cada señal que los alemanes detectaban era ambigua por diseño. Cada movimiento real se ocultaba tras una cortina de falsa actividad en otros sectores. Más allá de los errores de inteligencia y las deficiencias materiales, existía un problema estructural que comprometía fatalmente la capacidad del Grupo de Ejércitos Centro para responder a cualquier crisis: la rigidez del sistema de mando alemán. Hitler había centralizado progresivamente todas las decisiones estratégicas, eliminando la flexibilidad que había caracterizado a la Wehrmacht en los primeros años de la guerra. Los comandantes de campo ya no tenían autoridad para ejecutar retiradas tácticas, reorganizar líneas defensivas o redistribuir reservas sin la aprobación explícita del Führer. Este proceso de aprobación podía tardar varios días y, en muchos casos, Hitler simplemente rechazaba cualquier propuesta que implicara ceder terreno. La obsesión de Hitler por mantener cada metro del frente tuvo consecuencias devastadoras. En lugar de establecer líneas defensivas flexibles que pudieran absorber ataques y retirarse de forma ordenada cuando fuera necesario, el Grupo de Ejércitos Centro se vio obligado a defender posiciones estáticas sin profundidad estratégica. Ciudades como Vitebsk, Orsha, Magilov y Babruisk habían sido declaradas plazas fuertes que debían resistir hasta el último hombre. Esta doctrina convirtió cada ciudad en una trampa potencial. Si los soviéticos lograban cercarlas, las guarniciones alemanas quedarían atrapadas sin posibilidad de escape, condenadas a ser destruidas o capturadas. Los comandantes alemanes en el terreno comprendían el peligro, pero carecían de la autoridad para modificar la situación. La moral de las tropas reflejaba esta situación ambigua. Por un lado, muchos soldados alemanes confiaban en que el frente bielorruso permanecería tranquilo. Las cartas enviadas a casa durante la primavera de 1944 mencionaban la posibilidad de ser transferidos a otros sectores más activos, como si Bielorrusia fuera un refugio temporal donde recuperarse del agotamiento de campañas anteriores. Algunos oficiales hablaban de la región como un lugar de descanso, donde el combate era infrecuente y la vida transcurría con cierta normalidad, dadas las circunstancias de la guerra. Pero esta calma aparente coexistía con un agotamiento profundo. Los soldados alemanes en Bielorrusia habían pasado años en el frente sin un descanso real. Muchos cargaban con heridas mal curadas, enfermedades crónicas y una fatiga psicológica acumulada que ningún periodo de calma podía remediar por completo. Los reemplazos que llegaban eran cada vez más jóvenes y estaban menos entrenados. Las divisiones mezclaban veteranos agotados con reclutas inexpertos, creando unidades cuya cohesión interna era frágil. El equipo personal estaba deteriorado. Los uniformes mostraban años de uso. Las armas individuales funcionaban, pero las ametralladoras pesadas y los morteros carecían de munición suficiente para un combate prolongado. El espejismo alemán en Bielorrusia era el resultado de múltiples capas de error y autoengaño. A nivel estratégico, Hitler y el alto mando alemán creían que los soviéticos atacarían en otros sectores. A nivel operativo, el Grupo de Ejércitos Centro carecía de reservas, armamento y flexibilidad para responder a una gran ofensiva. A nivel táctico, las divisiones estaban debilitadas, las defensas eran inadecuadas y las comunicaciones dependían de sistemas vulnerables. Y a nivel psicológico, tanto comandantes como soldados habían confundido la quietud del frente con una seguridad real. Cuando la Operación Bagration comenzó el 22 de junio de 1944, este espejismo se desvanecería en cuestión de horas. La calma aparente se revelaría como el preludio de la mayor catástrofe militar que la Wehrmacht sufriría en la guerra. Pero en mayo, nadie en el bando alemán podía imaginar lo que estaba por venir. El Grupo de Ejércitos Centro dormía plácidamente.
ignorante de que la tormenta se estaba formando silenciosamente al otro lado de las líneas. La tormenta oculta. La trampa soviética se cierra. Mientras el grupo de ejércitos centro-alemán permanecía envuelto en su falsa sensación de tranquilidad. Al otro lado de las líneas ocurría algo que los alemanes no podían imaginar. La Stavka, el alto mando soviético, estaba orquestando la operación militar más ambiciosa y compleja que el Ejército Rojo hubiera intentado jamás. No era una ofensiva improvisada, ni un ataque oportunista aprovechando debilidades alemanas momentáneas. Era una operación calculada hasta el último detalle, diseñada no para hacer retroceder al enemigo, sino para destruirlo por completo. Y lo más notable era que los soviéticos estaban logrando algo que parecía imposible: ocultar la acumulación de más de 2 millones de soldados, miles de tanques y decenas de miles de piezas de artillería, sin que la inteligencia alemana detectara nada. La planificación de lo que se convertiría en la Operación Bagration comenzó en febrero de 1944. Stalin convocó a los principales arquitectos de las recientes victorias soviéticas: el mariscal Georgi Zhukov, el mariscal Alexandr Vasilevsky y el general Alexei Antonov. La pregunta estratégica era clara: ¿dónde golpear durante el verano para infligir el máximo daño a Alemania? Las opciones eran variadas. Algunos comandantes propusieron continuar la ofensiva en Ucrania, donde el Ejército Rojo había logrado avances significativos. Otros sugirieron centrarse en los países bálticos para aislar al grupo de ejércitos norte alemán. Pero Zhukov y Vasilevsky coincidieron en algo fundamental. El punto más vulnerable del frente alemán no era donde los alemanes esperaban ser atacados, sino precisamente donde creían estar seguros. Bielorrusia ofrecía ventajas estratégicas únicas. El grupo de ejércitos centro-alemán era la columna vertebral del frente oriental. Si colapsaba, toda la estructura defensiva alemana se desmoronaría. Las líneas de comunicación alemanas cruzaban la región, conectando los sectores norte y sur. Destruir al grupo de ejércitos centro abriría un corredor directo hacia Polonia y, eventualmente, hacia la propia Alemania. Además, los soviéticos habían detectado las debilidades alemanas en la región: divisiones reducidas, fortificaciones obsoletas, reservas insuficientes. La Stavka decidió que Bielorrusia sería el objetivo, pero para que la operación funcionara, tenían que lograr algo extraordinario: ocultar completamente sus preparativos. El sistema soviético de engaño militar, conocido como Maskirovka, había evolucionado drásticamente desde los primeros años de la guerra. En 1941, cuando Alemania invadió la Unión Soviética, el Ejército Rojo carecía de coordinación y sus movimientos eran predecibles. Para 1944, la situación había cambiado radicalmente. Los soviéticos habían estudiado meticulosamente los métodos de inteligencia alemanes y habían diseñado contramedidas específicas para cada uno. Sabían que los alemanes dependían del reconocimiento aéreo, la interceptación de comunicaciones por radio y los informes de agentes en el terreno. Cada uno de estos canales de información fue contaminado sistemáticamente con datos falsos. La primera capa de la Maskirovka consistió en crear la ilusión de que las fuerzas soviéticas se estaban concentrando en sectores distintos a Bielorrusia. En Ucrania y el Báltico, los soviéticos construyeron aeródromos falsos, depósitos de municiones ficticios y campamentos simulados. Utilizaron madera y lona para fabricar tanques falsos que, vistos desde el aire, parecían reales. Instalaron antenas de radio y transmisores que emitían un tráfico constante de comunicaciones, creando la impresión de que grandes unidades estaban estacionadas en esas regiones. Los alemanes fotografiaron estas instalaciones desde el aire e interpretaron que eran pruebas de concentraciones reales de tropas. La inteligencia alemana
concluyó que el próximo golpe soviético vendría del sur o del norte. Exactamente lo que los soviéticos querían que creyeran. Mientras tanto, en Bielorrusia, la acumulación real de fuerzas ocurría bajo un velo de silencio total. Los soviéticos habían aprendido que los movimientos diurnos eran detectados fácilmente por los aviones de reconocimiento alemanes, por lo que prohibieron cualquier movimiento importante durante el día. Todos los traslados de tropas, artillería, tanques y suministros se realizaban exclusivamente de noche. Los trenes que transportaban divisiones enteras al frente se movían sin luces, utilizando rutas secundarias y deteniéndose antes del amanecer para esconderse bajo bosques densos o en estaciones camufladas. Los soldados tenían órdenes estrictas de no encender fuegos, no hacer ruidos innecesarios y permanecer ocultos durante las horas de luz. El camuflaje físico alcanzó niveles de sofisticación impresionantes. La artillería se colocaba bajo redes que imitaban la textura de los bosques circundantes. Los tanques se ocultaban en trincheras cubiertas con ramas y vegetación real. Los depósitos de municiones se enterraban parcialmente y se cubrían con tierra y hierba, haciéndolos invisibles desde el aire. Incluso las huellas de los vehículos en los caminos se borraban meticulosamente cada mañana para evitar que los aviones de reconocimiento alemanes detectaran una actividad inusual. Los ingenieros soviéticos construyeron carreteras elevadas de madera a través de pantanos y zonas boscosas, permitiendo que las unidades mecanizadas se movieran por terrenos que los alemanes consideraban imposibles. La escala logística de la operación fue monumental. La Stavka había asignado 4 frentes completos para el ataque. El primer frente báltico, bajo el mando del general Iván Bagramian. El tercer frente bielorruso, comandado por el general Iván Cherniajovsky. El segundo frente bielorruso, liderado por el general Georgi Zaharov. Y el primer frente bielorruso, bajo el mando del mariscal Konstantin Rokossovsky. En total, más de 2.300.000 soldados serían lanzados contra el grupo de ejércitos centro-alemán. Pero mover esa cantidad de hombres sin ser detectados requirió una coordinación sin precedentes. El sistema ferroviario soviético, reconstruido frenéticamente tras las destrucciones de los años anteriores, operó a plena capacidad. Miles de trenes transportaron tropas desde las reservas situadas en el interior de la Unión Soviética hacia las zonas de concentración en Bielorrusia. Cada tren seguía horarios estrictos diseñados para evitar la congestión y mantener el flujo constante de hombres y materiales. Las estaciones de tren cercanas al frente operaban exclusivamente de noche, con el mínimo personal y bajo un oscurecimiento total. Los vagones se descargaban rápidamente y los suministros se distribuían de inmediato a las posiciones de combate. Evitando acumulaciones que pudieran ser detectadas, la artillería soviética fue particularmente importante para la operación. Los planificadores habían concentrado más de 30.000 piezas de artillería de todos los calibres, cañones de campaña, obuses pesados, morteros y lanzacohetes múltiples Katyusha. Esta concentración superaba con creces cualquier cosa que el Ejército Rojo hubiera logrado en ofensivas anteriores. Pero reunir 30.000 cañones sin que los alemanes se dieran cuenta fue extraordinariamente difícil. Cada batería debía ser transportada de noche, colocada en posiciones ocultas y mantenida en absoluto silencio hasta el momento del ataque. Los artilleros soviéticos tenían órdenes de no realizar disparos de prueba, ni hacer ajustes que pudieran alertar al enemigo. Las posiciones fueron seleccionadas cuidadosamente para maximizar tanto el efecto destructivo como el ocultamiento. Los tanques presentaron desafíos similares. Más de 5.000 vehículos blindados, incluidos tanques T-34, tanques pesados y S-2 y cañones autopropulsados, tuvieron que concentrarse cerca del frente sin ser detectados. Los soviéticos construyeron estructuras falsas que desde el aire parecían graneros.
casas o cobertizos de granja, pero que en realidad albergaban tanques listos para el combate. En algunos casos, aldeas enteras fueron evacuadas y sus edificios convertidos en depósitos blindados camuflados. Los tanques permanecían inmóviles durante el día y solo se movían distancias cortas por la noche para alcanzar sus posiciones de asalto. La coordinación entre los 4 frentes era crucial. Zhukov y Vasilevsky habían diseñado un plan que requería ataques simultáneos en múltiples sectores para evitar que los alemanes pudieran concentrar sus escasas reservas en un solo punto. Cada frente tenía objetivos específicos. El primer frente báltico atacaría hacia Vitebsk, rodeando a las divisiones alemanas estacionadas en esa ciudad fortificada. El tercer frente bielorruso penetraría hacia Orsha y Minsk. El segundo frente bielorruso presionaría contra Magilov y el primer frente bielorruso envolvería Babruisk y avanzaría profundamente hacia el oeste. Si todo funcionaba según lo previsto, el grupo de ejércitos centro quedaría fragmentado en bolsas aisladas que podrían ser destruidas una a una. Para asegurar esta coordinación, la Stavka estableció centros de mando subterráneos desde los cuales Zhukov y Vasilevsky supervisaban personalmente los preparativos. Las comunicaciones entre los frentes se realizaban mediante cables enterrados y mensajeros, evitando el uso de la radio que los alemanes pudieran interceptar. Cada comandante de frente recibió órdenes detalladas sobre el momento exacto del ataque, las rutas de avance y los objetivos prioritarios. Se realizaron ensayos lejos del frente utilizando mapas y maquetas del terreno bielorruso. Las unidades de asalto practicaron cruces de ríos, avances por bosques y la coordinación entre infantería y blindados hasta que cada movimiento quedó grabado en la memoria muscular de los soldados. Los partisanos soviéticos desempeñaron un papel fundamental en la preparación de Bagration. Durante meses, grupos de guerrilleros que operaban en territorio ocupado por los alemanes habían saboteado sistemáticamente las líneas de comunicación enemigas. Volaron puentes, destruyeron vías férreas, atacaron convoyes de suministros y eliminaron puestos de mando aislados. Estos ataques no solo debilitaron la capacidad alemana para responder a la próxima ofensiva, sino que también proporcionaron información valiosa a la Stavka sobre las posiciones defensivas alemanas, los movimientos de tropas y las rutas de suministro. Los partisanos instalaron observadores cerca de las carreteras principales y líneas ferroviarias, transmitiendo informes constantes sobre la actividad alemana. Cuando comenzó la ofensiva, los partisanos tenían órdenes de intensificar sus ataques para cortar por completo las líneas de retirada alemanas. A mediados de junio de 1944, todo estaba listo. Más de 2 millones de soldados soviéticos esperaban, ocultos en bosques y posiciones camufladas a lo largo del frente bielorruso. 30.000 piezas de artillería estaban emplazadas y listas para abrir fuego. 5.000 tanques aguardaban la orden de avanzar. Miles de aviones estaban preparados en aeródromos cercanos para proporcionar un apoyo aéreo masivo. Y todo esto había ocurrido sin que la inteligencia alemana detectara nada significativo. El espejismo había funcionado a la perfección. Los alemanes seguían creyendo que Bielorrusia era un sector tranquilo donde no ocurriría nada importante. La Stavka fijó la fecha del ataque para el 22 de junio de 1944, exactamente 3 años después de que Alemania invadiera la Unión Soviética. No fue una coincidencia. Stalin quería que el simbolismo fuera claro. El día en que comenzó Barbarroja sería el día en que comenzaría la destrucción del grupo de ejércitos centro-alemán. La tormenta que los soviéticos habían ocultado durante meses estaba a punto de desatarse con una furia que cambiaría el curso de la guerra. La embestida inicial. El frente alemán se rompe. La madrugada del 22 de junio de 1944 comenzó como cualquier otra en el frente bielorruso. No. Los soldados alemanes del grupo de ejércitos centro se despertaban lentamente en sus trincheras y búnkeres.
preparándose para otro día de rutina en lo que consideraban el sector más tranquilo del frente oriental. Algunos encendían pequeños fuegos para calentar café. Otros revisaban el equipo o escribían cartas. Los oficiales consultaban mapas y planeaban patrullas de reconocimiento. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, todo lo que conocían desaparecería bajo un diluvio de fuego que convertiría el amanecer en un infierno. A las 4 de la mañana, el silencio estalló. 30.000 piezas de artillería soviética abrieron fuego simultáneamente a lo largo de un frente de más de 1.000 kilómetros. El estruendo fue tan intenso que los soldados alemanes situados a kilómetros de los impactos directos sintieron cómo el suelo temblaba bajo sus pies. El cielo nocturno se iluminó con miles de destellos anaranjados que convirtieron la oscuridad en un paisaje infernal de luces parpadeantes. Los proyectiles llovieron sobre las posiciones alemanas con una densidad que superaba cualquier bombardeo que la Wehrmacht hubiera experimentado antes. Trincheras enteras desaparecieron bajo cascadas de explosiones. Búnkeres construidos años atrás se desintegraron como si fueran de papel. Árboles centenarios fueron arrancados de cuajo y lanzados por los aires. El suelo se convirtió en un océano de cráteres superpuestos donde ya no había líneas definidas. Solo destrucción absoluta. El bombardeo no fue aleatorio. Los soviéticos habían cartografiado meticulosamente cada posición alemana durante meses de reconocimiento aéreo e informes de partisanos. Sabían exactamente dónde estaban los puestos de mando, las baterías de artillería enemigas, los depósitos de municiones, las líneas telefónicas y los cruces de caminos críticos. Cada batería soviética tenía objetivos específicos asignados con precisión matemática. El objetivo no era simplemente destruir las posiciones defensivas, sino paralizar por completo la capacidad de respuesta alemana. En los primeros 15 minutos del bombardeo, cientos de líneas telefónicas fueron cortadas. Las comunicaciones por radio, interferidas por contramedidas electrónicas soviéticas, se convirtieron en un ruido blanco inútil. Los comandantes alemanes perdieron el contacto con sus regimientos. Los regimientos perdieron el contacto con sus batallones. Los batallones no sabían lo que ocurría más allá de su perímetro inmediato. Para muchos soldados alemanes, el bombardeo fue la primera señal de que algo extraordinario estaba sucediendo. Algunos, atrapados en trincheras que se derrumbaban, intentaban cavar salidas desesperadamente mientras la tierra caía sobre ellos. Otros corrían entre las explosiones, buscando refugio en cualquier estructura que pareciera sólida, solo para verla desintegrarse segundos después. Los gritos de los heridos se mezclaban con el rugido constante de las explosiones. El polvo y el humo lo cubrían todo, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Los soldados que sobrevivieron a los primeros minutos quedaron desorientados, ensordecidos, incapaces de distinguir direcciones o comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El bombardeo continuó durante más de 2 horas en algunos sectores. Cuando finalmente cesó, el paisaje había cambiado por completo. Lo que antes eran líneas defensivas reconocibles eran ahora un terreno lunar de cráteres humeantes. Las posiciones alemanas habían sido literalmente borradas del mapa. Pero el silencio que siguió al bombardeo duró solo unos segundos. Inmediatamente después del último proyectil, la aviación soviética entró en acción. Cientos de aviones Ilyushin Pil-L2, apodados Sturmovik por los alemanes, descendieron sobre las posiciones enemigas. Estos aviones de ataque a tierra, fuertemente blindados y armados con cañones y cohetes, volaban tan bajo que los soldados alemanes podían ver las caras de los pilotos. Atacaban cualquier cosa que se moviera, columnas en retirada, vehículos aislados, grupos de soldados que intentaban reagruparse. Los cazas Yakovlev y Lavochkin patrullaban el cielo, eliminando cualquier intento de la Luftwaffe por intervenir. La superioridad aérea soviética
era absoluta. Los alemanes no tenían respuesta. Los pocos aviones alemanes que lograban despegar eran rápidamente derribados o se retiraban ante la abrumadora superioridad numérica enemiga. Mientras la artillería y la aviación destruían las defensas alemanas, la infantería soviética avanzaba. No lo hacían en oleadas desorganizadas como en los primeros años de la guerra, sino en formaciones compactas y coordinadas. Los zapadores abrían caminos a través de los campos de minas, marcando rutas seguras con banderas y cintas. La infantería seguía inmediatamente detrás, apoyada por tanques ligeros y cañones autopropulsados que proporcionaban fuego de supresión contra cualquier posición alemana que aún resistiera. Las tácticas soviéticas habían evolucionado dramáticamente. Ya no se trataba de conquistar terreno lentamente, sino de penetrar profunda y rápidamente, explotando cualquier brecha en las líneas enemigas antes de que los alemanes pudieran reaccionar. Los primeros enfrentamientos entre la infantería soviética y las defensas alemanas fueron brutales pero breves. Muchas posiciones alemanas, devastadas por el bombardeo y sin comunicaciones, no pudieron coordinar una resistencia efectiva. Los soldados alemanes que sobrevivieron al bombardeo se encontraron de repente rodeados por fuerzas soviéticas que aparecían desde múltiples direcciones. Algunos intentaron resistir, disparando desde cráteres improvisados o ruinas de búnkeres. Otros, al darse cuenta de que estaban aislados y sin esperanza de refuerzos, se rindieron. Muchos simplemente huyeron hacia la retaguardia, abandonando equipo y armas en su desesperación por escapar. En varios sectores clave, las defensas alemanas colapsaron por completo en las primeras horas. El tercer ejército Panzer alemán, estacionado alrededor de Vitebsk, sufrió un golpe devastador. Su flanco norte fue perforado por el primer frente báltico soviético, creando una brecha de varios kilómetros que las unidades mecanizadas soviéticas explotaron de inmediato. Los tanques T-34 avanzaban a toda velocidad por las carreteras forestales, sobrepasando las posiciones alemanas antes de que éstas pudieran organizarse para detenerlos. Las divisiones alemanas intentaron formar líneas defensivas improvisadas, pero sin comunicaciones ni apoyo de artillería. Cada intento fue barrido por la avalancha soviética. El cuarto ejército alemán, responsable de defender Magilov, estaba experimentando un colapso similar. Los soviéticos atacaron desde el este y el sur simultáneamente, fragmentando las defensas alemanas en segmentos aislados. Los comandantes alemanes intentaron coordinar contraataques, pero sin saber dónde estaban sus propias unidades ni qué ocurría en los sectores adyacentes. Cualquier esfuerzo de coordinación era imposible. Las órdenes que lograban transmitirse llegaban tarde o eran contradictorias. Algunos batallones recibían órdenes de avanzar hacia posiciones que ya habían caído. Otros se retiraban hacia puntos de reunión que estaban siendo bombardeados. En ese mismo momento, el noveno ejército alemán que defendía Babruisk se enfrentaba a una situación aún peor. El primer frente bielorruso de Rokossovski lanzó un ataque coordinado desde múltiples direcciones, diseñado específicamente para cercar la ciudad y atrapar a las fuerzas alemanas dentro de una bolsa. Los soviéticos no intentaban tomar Babruisk de frente, sino rodearla, cortando todas las rutas de escape. Las divisiones alemanas dentro de la ciudad empezaron a darse cuenta de que estaban siendo envueltas, pero las órdenes de Hitler prohibían cualquier retirada. El general Hans Jordan, comandante del noveno ejército, solicitó desesperadamente permiso para evacuar Babruisk antes de que fuera completamente cercada. La respuesta del alto mando alemán fue clara: mantener el terreno. Jordan sabía que estaba condenando a sus hombres, pero carecía de la autoridad para desobedecer. Los testimonios de los soldados alemanes que sobrevivieron a esas primeras horas revelan una mezcla de conmoción, terror y confusión.
Muchos describieron la experiencia como apocalíptica. Un oficial alemán escribió en su diario que el bombardeo había sido tan intenso que creía estar viviendo el fin del mundo. Otro mencionó que no podía ver al enemigo, solo explosiones y humo por todas partes. Un soldado raso relató que su compañía de 120 hombres se había reducido a menos de 30 en las primeras 2 horas del ataque. Un comandante de batallón admitió que no sabía dónde estaban sus propias unidades ni si su división aún existía. La fragmentación de las unidades alemanas fue uno de los efectos más devastadores del golpe inicial. El grupo de ejércitos centro no colapsó como una estructura unificada, sino que se desintegró en miles de fragmentos aislados. Algunas compañías quedaron separadas de sus batallones. Algunos batallones perdieron contacto con sus regimientos. Algunas divisiones enteras se fragmentaron en grupos dispersos que vagaban por bosques y pantanos sin saber a dónde ir. Los soldados alemanes encontraban camaradas de otras unidades y formaban grupos improvisados que intentaban alcanzar la retaguardia sin mapas ni dirección clara. Muchos de estos grupos fueron interceptados por partisanos o unidades soviéticas que avanzaban más rápido de lo que los alemanes podían retirarse. La incapacidad alemana para lanzar contraataques efectivos reveló la profundidad del desastre. En teoría, el grupo de ejércitos centro debería haber sido capaz de movilizar reservas blindadas para sellar las brechas abiertas por la ofensiva soviética. Pero estas reservas prácticamente no existían. Las pocas divisiones Panzer disponibles estaban dispersas en sectores secundarios o habían sido transferidas previamente a otros frentes. Aquellas que permanecían en Bielorrusia carecían de combustible suficiente para movimientos prolongados. Además, los bombardeos soviéticos habían destruido puentes, carreteras y cruces ferroviarios críticos, imposibilitando que las pocas reservas existentes llegaran a tiempo a los puntos de ruptura. Algunos comandantes alemanes intentaron organizar defensas de emergencia utilizando unidades de retaguardia, personal de depósitos y convalecientes recuperados de hospitales de campaña. Estos esfuerzos improvisados resultaron inútiles. Tropas sin entrenamiento reciente. Armas pesadas ni coordinación no podían detener a divisiones soviéticas enteras que avanzaban con apoyo de tanques y artillería. Las líneas defensivas improvisadas colapsaban tan rápido como se formaban. Al final del primer día de la ofensiva, el frente alemán en Bielorrusia había dejado de existir como una estructura coherente. Las líneas defensivas que los alemanes habían mantenido durante 3 años se habían evaporado. Las comunicaciones estaban destruidas. Las reservas no existían o no podían intervenir. Las divisiones alemanas estaban fragmentadas, aisladas y, en muchos casos, rodeadas. Y lo más aterrador, para los comandantes alemanes que aún mantenían algún grado de visión operativa, era que esto era solo el comienzo. Los soviéticos no habían lanzado simplemente un ataque. Habían desatado una maquinaria de destrucción que no se detendría hasta haber aniquilado por completo al grupo de ejércitos centro. El golpe inicial había roto el frente alemán. Lo que vendría después sería la aniquilación total. La marea roja. Aniquilación del grupo de ejércitos centro. En las semanas posteriores al golpe inicial del 22 de junio, el grupo de ejércitos centro no experimentó una derrota gradual ni una retirada ordenada. Lo que ocurrió fue una desintegración sistemática, metódica y devastadora, que transformó uno de los pilares de la defensa alemana en el frente oriental en una colección de bolsas aisladas que serían destruidas una a una. La fase de aniquilación que se desarrolló entre finales de junio y principios de julio de 1944 representa uno de los colapsos militares más rápidos y completos de la Segunda Guerra Mundial. No fue simplemente que los alemanes perdieran terreno o sufrieran altas bajas. Fue que divisiones enteras dejaron de existir como unidades funcionales. Ejércitos completos fueron borrados del orden de batalla. Y todo esto sucedió con una velocidad que incluso sorprendió a los comandantes soviéticos.
El concepto operativo soviético detrás de esta fase era claro: no permitir que los alemanes establecieran nuevas líneas defensivas ni escaparan para reagruparse. Cada brecha abierta en el frente alemán debía ser explotada inmediatamente por unidades mecanizadas que avanzarían profundamente en la retaguardia enemiga, cortando las líneas de comunicación y las rutas de retirada. Simultáneamente, las fuerzas de infantería rodearían las concentraciones alemanas aisladas, sometiéndolas a asedios que terminarían en rendición o destrucción total. Esta doctrina de la ofensiva profunda, desarrollada por teóricos militares soviéticos en la década de 1930 y perfeccionada dolorosamente durante años de guerra, mostró finalmente su potencial devastador. El primer gran asedio ocurrió en Vitebsk, una ciudad que Hitler había declarado plaza fuerte, que debía resistir hasta el último hombre. Las 5 divisiones alemanas encargadas de defender Vitebsk estaban bajo el mando del general de infantería Friedrich Gollwitzer, quien comprendía perfectamente que mantener la ciudad era un suicidio operativo. Vitebsk estaba rodeada por bosques densos y terrenos pantanosos que los alemanes consideraban barreras naturales contra los ataques mecanizados. Pero los soviéticos habían preparado meticulosamente la infraestructura necesaria para superar estos obstáculos. Los ingenieros de combate construyeron carreteras de madera elevadas a través de los pantanos, permitiendo que los tanques y la artillería autopropulsada avanzaran por terrenos supuestamente imposibles. El primer frente báltico atacó Vitebsk desde el norte y el este simultáneamente. El bombardeo inicial de artillería devastó las defensas exteriores de la ciudad. La infantería soviética penetró rápidamente en las líneas alemanas, apoyada por tanques que operaban en grupos pequeños pero coordinados, eliminando los puntos de resistencia uno tras otro. Para el 24 de junio, las fuerzas soviéticas habían completado el cerco de Vitebsk, atrapando a aproximadamente 20.000 soldados alemanes dentro de un perímetro cada vez más estrecho. Gollwitzer solicitó inmediatamente permiso para evacuar la ciudad antes de que el cerco pudiera consolidarse. Hitler rechazó la petición, ordenando que Vitebsk debía mantenerse a toda costa. Durante los días siguientes, las fuerzas alemanas atrapadas en Vitebsk intentaron resistir mientras el anillo soviético se cerraba inexorablemente. La artillería soviética bombardeaba constantemente la ciudad, convirtiendo los edificios en ruinas. Los suministros se agotaron rápidamente. La munición escaseaba. Los heridos se amontonaban en hospitales de campaña improvisados, sin medicinas ni posibilidad de evacuación. Para el 27 de junio, la situación era insostenible. Algunas tropas alemanas intentaron romper el cerco durante la noche, abriéndose camino a través de los bosques. La mayoría fueron interceptadas y destruidas por las unidades soviéticas, que esperaban precisamente esos intentos de fuga. De los 20.000 soldados alemanes atrapados en Vitebsk, solo unos pocos cientos lograron escapar. El resto murió o fue capturado en combates que no tenían ninguna posibilidad de éxito. Mientras caía Vitebsk, una tragedia aún mayor se desarrollaba en Babruisk. El 9º ejército alemán, compuesto por más de 40.000 hombres, estaba atrapado en un gigantesco cerco creado por las maniobras del primer frente bielorruso de Rokossovski. Los soviéticos habían estudiado cuidadosamente la geografía de la región. Babruisk estaba situada cerca del río Berezina, rodeada de bosques y pantanos. Si la ciudad podía ser cercada, las opciones de escape alemanas serían extremadamente limitadas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El primer frente bielorruso atacó desde el sur y el este, mientras las unidades mecanizadas realizaban un movimiento envolvente que cortó todas las carreteras principales hacia el oeste. Para el 27 de junio, Babruisk estaba completamente aislada. El general Hans Jordan, comandante del 9º ejército, comprendió que estaba atrapado en una trampa mortal.
solicitó repetidamente permiso para romper el cerco antes de que se cerrara por completo. Cada petición fue rechazada. Hitler insistía en que Babruisk debía resistir, que los contraataques de otros sectores romperían el cerco, que la situación se revertiría pronto. Ninguna de estas afirmaciones tenía base en la realidad. No había contraataques planeados. No había reservas disponibles y la situación solo empeoraría. El asedio de Babruisk duró varios días de combates brutales. Las fuerzas alemanas atrapadas intentaron mantener un perímetro defensivo, pero el bombardeo soviético era constante y devastador. Los soviéticos no tenían prisa. Podían permitirse destruir la bolsa metódicamente, minimizando sus propias bajas mientras aniquilaban al enemigo. La aviación soviética atacaba cualquier movimiento dentro de la bolsa. La artillería bombardeaba las concentraciones de tropas. Las unidades de infantería presionaban desde todos los flancos, reduciendo progresivamente el espacio disponible para los alemanes. Para el 29 de junio, la situación dentro de la bolsa de Babruisk era desesperada. Los heridos superaban la capacidad de los servicios médicos. Los suministros de munición estaban casi agotados. La comida escaseaba. Los soldados alemanes sabían que estaban condenados. Algunos oficiales decidieron intentar una ruptura masiva, una operación suicida que al menos ofrecía una pequeña posibilidad de escape. Miles de soldados alemanes abandonaron sus posiciones durante la noche del 29 de junio, intentando cruzar los pantanos del Berezina. Fue una masacre. La artillería soviética iluminó la noche con bengalas y barrió las zonas de escape con fuego de saturación. Los soldados alemanes intentaron vadear ríos y cruzar pantanos bajo un fuego continuo. Muchos se ahogaron en las aguas profundas. Otros quedaron atrapados en el barro y fueron alcanzados por los proyectiles. Los que lograban cruzar eran interceptados por las unidades soviéticas que esperaban al otro lado. De los más de 40.000 hombres del noveno ejército, solo unos 6.000 lograron escapar de la bolsa de Babruisk. El resto fue aniquilado. Magilov, otra de las ciudades fortaleza designadas por Hitler, experimentó un destino similar. El cuarto ejército alemán había establecido defensas considerables alrededor de la ciudad, confiando en las fortificaciones construidas durante años de ocupación. Pero estas defensas habían sido diseñadas para resistir ataques convencionales, no la combinación de artillería masiva, penetraciones blindadas y maniobras envolventes que los soviéticos ahora dominaban. El segundo frente bielorruso atacó Magilov desde el este, mientras unidades del tercer frente bielorruso realizaban un movimiento envolvente desde el sur, cruzando el río Dnieper y cortando las líneas de retirada alemanas. Para el 27 de junio, Magilov estaba cercada. Las fuerzas alemanas dentro de la ciudad intentaron mantener sus posiciones, pero la presión soviética era insostenible. El bombardeo de artillería convirtió barrios enteros en escombros. Los tanques soviéticos penetraron en las defensas exteriores y comenzaron un combate urbano donde los alemanes, sin reservas ni apoyo, fueron eliminados progresivamente. El comandante alemán en Magilov solicitó permiso para evacuar. La respuesta fue la misma que en Vitebsk y Babruisk: resistir. Para el 28 de junio, la situación era claramente desesperada. Algunos oficiales alemanes decidieron ignorar las órdenes y ordenaron retiradas parciales, intentando salvar al menos parte de sus fuerzas. Pero era demasiado tarde. Los soviéticos habían cerrado completamente el cerco. Los intentos de escape fueron aplastados antes de que pudieran desarrollarse. Magilov cayó el 29 de junio. Decenas de 1000 soldados alemanes fueron capturados. Las bajas fueron tan altas que los soviéticos necesitaron días para procesar a todos los prisioneros. El asedio culminante de esta fase ocurrió en Minsk. A principios de julio,
Las fuerzas soviéticas convergían sobre la capital bielorrusa desde múltiples direcciones. Los restos del cuarto ejército alemán y elementos del noveno ejército que habían escapado de Babruisk intentaban retirarse hacia Minsk, esperando establecer una línea defensiva que pudiera detener el avance soviético. Pero los soviéticos se movían más rápido. Las unidades mecanizadas del Tercer Frente Bielorruso alcanzaron las afueras de Minsk antes que muchas de las unidades alemanas en retirada. El resultado fue una gigantesca bolsa al este de la ciudad que atrapó a más de 100.000 soldados alemanes. Esta bolsa fue más extensa y caótica que las anteriores. Las unidades alemanas atrapadas pertenecían a diferentes ejércitos y divisiones, muchas de las cuales ya habían perdido su estructura de mando coherente. Algunos grupos intentaban abrirse paso hacia el oeste, otros buscaban posiciones defensivas donde resistir. La mayoría simplemente vagaba por bosques y campos sin órdenes claras ni información sobre la situación general. Los soviéticos cerraron sistemáticamente todas las rutas de escape. Establecieron posiciones defensivas en cada carretera, cada puente y cada sendero forestal que pudiera servir de ruta de escape. Las unidades alemanas que intentaban romper el cerco eran rápidamente detectadas y destruidas por la artillería y la aviación. Durante varios días, el interior de la bolsa de Minsk fue el escenario de combates desesperados. Grupos alemanes atacaban las posiciones soviéticas intentando abrir corredores de escape. Algunos lo lograban brevemente, solo para descubrir que más allá había nuevas líneas defensivas soviéticas que cerraban inmediatamente cualquier brecha. La falta de suministros era crítica. Sin munición, muchas unidades alemanas simplemente dejaron de luchar. Sin comida, los soldados se debilitaron rápidamente. Sin agua potable, algunos bebieron de arroyos contaminados y enfermaron. Los heridos no podían ser evacuados ni tratados adecuadamente. Para el 8 de julio, la bolsa de Minsk había sido completamente destruida. Los soviéticos estimaron que habían eliminado o capturado a más de 100.000 soldados alemanes en esta operación. Las cifras exactas son difíciles de determinar porque muchas unidades alemanas simplemente desaparecieron sin dejar registros. Los comandantes habían muerto. Los archivos se habían perdido y las divisiones dejaron de existir como entidades reconocibles. La velocidad del avance soviético durante esta fase fue extraordinaria. Las unidades mecanizadas avanzaban decenas de kilómetros por día, superando constantemente los objetivos establecidos en los planes originales. En algunos casos, los comandantes soviéticos informaron haber llegado a posiciones que esperaban encontrar defendidas, solo para descubrir que los alemanes ya las habían abandonado o que habían sido destruidos en su retirada. La doctrina de la ofensiva en profundidad funcionó exactamente como los teóricos soviéticos habían previsto. Penetraciones rápidas que desbarataban por completo la capacidad del enemigo para establecer líneas defensivas coherentes. Los partisanos soviéticos desempeñaron un papel crucial durante esta fase. Atacaban constantemente las columnas alemanas en retirada. Volaban puentes justo cuando las tropas alemanas intentaban cruzarlos y emboscaban a grupos aislados que se movían por carreteras secundarias. En algunos casos, los partisanos capturaron unidades alemanas pequeñas enteras sin ayuda del Ejército Rojo regular. La colaboración entre partisanos y fuerzas regulares alcanzó niveles de efectividad nunca antes vistos. A mediados de julio, el Grupo de Ejércitos Centro había dejado de existir como una fuerza militar operativa. Más de 25 divisiones habían sido completamente destruidas. Cientos de miles de soldados alemanes habían muerto o habían sido capturados. El territorio liberado se extendía por cientos de kilómetros. Y lo más importante, la Wehrmacht había perdido la capacidad de detener el avance soviético hacia Polonia y, finalmente, hacia la propia Alemania. La marea roja había devorado al Grupo de Ejércitos Centro. Lo que vendría después sería el reconocimiento de que esta derrota era irrecuperable.
que la guerra estaba perdida y que el colapso final del Tercer Reich era solo cuestión de tiempo. El punto de no retorno. Cuando la Wehrmacht se quiebra, cuando la fase principal de la Operación Bagration terminó a mediados de julio de 1944, el mapa del Frente Oriental había cambiado de forma irreversible. Bielorrusia había sido liberada. El grupo de ejércitos centro-alemán había dejado de existir como una fuerza militar coherente. Cientos de kilómetros de territorio habían cambiado de manos en cuestión de semanas. Pero las consecuencias de Bagration trascendieron con creces los cambios territoriales o las cifras de bajas. Lo que había ocurrido en Bielorrusia durante el verano de 1944 no fue simplemente otra derrota militar dentro de una guerra larga y sangrienta. Fue el momento en que la Wehrmacht, como institución militar capaz de sostener una guerra a gran escala, se quebró definitivamente. Fue el punto de no retorno, el momento a partir del cual la derrota de Alemania ya no era una posibilidad, sino una certeza inevitable. Este capítulo final examina las consecuencias estratégicas, operativas y psicológicas de Bagration, explicando por qué esta operación fue más devastadora que Stalingrado, más decisiva que Kursk y más irreversible que cualquier otra derrota alemana en el frente oriental. Explora cómo la destrucción del grupo de ejércitos centro desmanteló toda la estructura defensiva alemana en el este, cómo Hitler reaccionó al desastre con negación y furia fútil, y cómo los efectos en cascada de esta catástrofe aceleraron el colapso final del Tercer Reich. Las cifras de Bagration son difíciles de comprender plenamente, porque superan cualquier marco de referencia anterior. Las estimaciones más conservadoras hablan de 350.000 bajas alemanas, entre muertos, heridos y prisioneros. Otras fuentes elevan esta cifra a más de 400.000. Pero los números absolutos, aunque impresionantes, no captan totalmente la magnitud del desastre. Lo verdaderamente devastador de Bagration no fue solo cuántos soldados alemanes murieron o fueron capturados, sino qué tipo de soldados y qué tipo de unidades fueron destruidas. Más de 25 divisiones alemanas fueron completamente aniquiladas durante la operación. Estas no eran unidades de segunda línea compuestas por reclutas inexpertos. Muchas eran divisiones veteranas que habían luchado en el frente oriental desde 1941. Contenían oficiales experimentados, suboficiales profesionales y soldados que habían sobrevivido a años de guerra. Este tipo de personal era irreemplazable. Alemania podía, teóricamente, reclutar más hombres. Podía fabricar más tanque y más armas, pero no podía recrear la experiencia acumulada de años de combate. No podía entrenar rápidamente a nuevos oficiales con el nivel de competencia necesario para dirigir operaciones complejas. La pérdida de este capital humano fue más devastadora que la pérdida de territorio. El material destruido o capturado durante Bagration también alcanzó proporciones catastróficas. Miles de piezas de artillería, cientos de tanques, decenas de miles de vehículos de transporte, enormes cantidades de municiones y suministros. Pero más importante que el material perdido fue el material que Alemania ya no podía reponer. Para julio de 1944, la industria alemana estaba siendo bombardeada sistemáticamente por los aliados occidentales. La producción de acero, combustible y componentes electrónicos disminuía mes tras mes. Las líneas de suministro de los territorios ocupados se habían reducido drásticamente. Los aliados de Alemania estaban empezando a abandonar el eje o estaban siendo derrotados. La capacidad industrial alemana para reconstruir ejércitos destruidos simplemente ya no existía. La reacción de Hitler ante el desastre de Bagration combinó negación, furia y la búsqueda de chivos expiatorios. Durante los primeros días de la ofensiva, Hitler rechazó los informes sobre la magnitud del ataque soviético. Insistía en que los informes eran exagerados y que el pánico estaba distorsionando la realidad.
cuando finalmente se hizo evidente que el grupo de ejércitos centro estaba siendo destruido. Hitler culpó a los comandantes en el terreno, el mariscal de campo Ernst Busch, que había seguido todas las órdenes de Hitler al pie de la letra. Fue destituido el 28 de junio, cuando ya era demasiado tarde para salvar nada. El reemplazo de Busch fue el mariscal Walter Model, un comandante con fama de ser capaz de estabilizar situaciones desesperadas. Model era conocido como el bombero de Hitler, el hombre enviado a los sectores más críticos para detener los colapsos. Pero incluso Model, con toda su habilidad y energía, no podía hacer milagros. Cuando llegó a su nuevo mando, descubrió que el grupo de ejércitos centro prácticamente no existía. Las divisiones que aparecían en los mapas habían sido destruidas. Las líneas defensivas habían colapsado. Las reservas no existían. Model hizo lo que pudo, reorganizando fragmentos dispersos de unidades, estableciendo líneas defensivas improvisadas con tropas de retaguardia y unidades de reemplazo. Pero estos esfuerzos solo pudieron retrasar lo inevitable, no revertirlo. Hitler respondió al desastre ordenando la creación de nuevas divisiones sobre el papel, redistribuyendo unidades de otros sectores y emitiendo órdenes contradictorias que reflejaban su creciente desconexión de la realidad militar. Exigió contraataques para recuperar posiciones que ya estaban a cientos de kilómetros detrás de las líneas soviéticas. Ordenó la defensa de ciudades que habían caído semanas antes. Su rigidez doctrinal, que había contribuido directamente al desastre al prohibir retiradas tácticas que podrían haber salvado divisiones enteras, se intensificó después de Bagration. Hitler se convenció de que el problema no era su estrategia, sino la incompetencia o la traición de sus comandantes. Esta desconexión de la realidad aseguró que los errores que causaron Bagration se repitieran en operaciones futuras. Las consecuencias estratégicas de Bagration se extendieron mucho más allá del frente oriental. La destrucción del grupo de ejércitos centro creó un vacío gigantesco en el centro del frente alemán. Los ejércitos alemanes al norte y al sur de Bielorrusia quedaron aislados operativamente. El grupo de ejércitos norte, estacionado en los países bálticos, fue progresivamente separado de Alemania. Para finales de 1944, estas fuerzas quedarían atrapadas en la Wapti, la llamada Bolsa de Curlandia, donde cientos de miles de soldados alemanes permanecerían hasta el final de la guerra sin poder influir en ninguna operación significativa. Simplemente quedarían aislados, consumiendo recursos que Alemania necesitaba desesperadamente en otros lugares. En el sur, el grupo de ejércitos Ucrania Norte también se vio afectado por el colapso del centro, con el avance soviético penetrando profundamente hacia Polonia. Los ejércitos alemanes en Ucrania se enfrentaron a la posibilidad de ser cercados si no se retiraban rápidamente. Esto forzó retiradas apresuradas que entregaron territorio sin combates significativos, acelerando aún más la pérdida de las posiciones defensivas que Alemania había mantenido durante años. Pero quizás la consecuencia estratégica más importante de Bagration fue que abrió el camino hacia Polonia y, finalmente, hacia la propia Alemania. Antes de Bagration, los soviéticos estaban a cientos de kilómetros de las fronteras alemanas de antes de la guerra. Después de Bagration, esa distancia se había reducido drásticamente. Las ofensivas soviéticas que siguieron durante el otoño de 1944 y el invierno de 1945 fueron posibles porque Bagration había destruido la capacidad alemana de establecer líneas defensivas coherentes en el este. El impacto político de Bagration también fue significativo. Los aliados de Alemania, ya nerviosos por el curso de la guerra, empezaron a abandonar el eje. Rumanía cambió de bando en agosto de 1944. Una decisión influenciada directamente por la evidencia de que Alemania ya no podía defender a sus aliados. Bulgaria abandonó el eje poco después. Finlandia,
que había sido cobeligerante de Alemania durante la guerra contra la Unión Soviética. Inició negociaciones de paz con los soviéticos. Hungría intentó hacer lo mismo. Aunque la ocupación alemana del país evitó que este cambio se realizara hasta más tarde. Para las potencias aliadas occidentales, Bagration confirmó que la Unión Soviética tenía la capacidad de derrotar a la Alemania sin una ayuda occidental significativa en el frente terrestre. Esto influyó en las negociaciones sobre el futuro de la Europa de la posguerra. La velocidad del avance soviético hacia el oeste dejó claro que el Ejército Rojo llegaría al corazón de Europa antes que las fuerzas anglo-estadounidenses, determinando así la configuración política del continente para las décadas siguientes. El impacto psicológico de Bagration en la Wehrmacht fue devastador. Los soldados alemanes, incluso aquellos que no habían participado directamente en las batallas de Bielorrusia, comprendieron que algo fundamental había cambiado. La narrativa de la superioridad táctica alemana, mantenida incluso durante derrotas anteriores, ya no era sostenible. Bagration había demostrado que el Ejército Rojo podía planificar y ejecutar operaciones complejas tan bien o mejor que la Wehrmacht. Podía coordinar múltiples frentes atacando simultáneamente. Podía ocultar preparativos masivos mediante una sofisticada maskirovka operativa. Podía penetrar profundamente en territorios defendidos y destruir ejércitos enteros mediante maniobras de cerco. La superioridad militar había cambiado de bando innegablemente. La moral de las tropas alemanas comenzó a colapsar después de Bagration. Las tasas de deserción aumentaron. Las rendiciones voluntarias se hicieron más frecuentes. Los soldados alemanes ya no creían en la posibilidad de la victoria. Muchos simplemente querían sobrevivir hasta el final de una guerra que estaba claramente perdida. Los diarios y cartas de los soldados alemanes durante la segunda mitad de 1944 reflejan desesperanza, resignación y, en muchos casos, un deseo explícito de ser capturados por los occidentales en lugar de por los soviéticos. La cohesión de las unidades, mantenida durante años gracias a la disciplina y el compañerismo, empezó a desintegrarse. Los oficiales alemanes, especialmente aquellos con formación militar profesional, comprendieron perfectamente las implicaciones de Bagration. Muchos sabían que la guerra estaba perdida, pero carecían de opciones realistas. Desobedecer órdenes significaba la ejecución. Rendirse significaba el deshonor y probablemente la muerte o un cautiverio prolongado. Seguir luchando significaba participar en una guerra que no podía ganarse. Esta situación imposible creó tensiones extremas dentro de la estructura de mando alemana. Algunos oficiales empezaron a cuestionar abiertamente las órdenes de Hitler. Otros simplemente intentaron salvar a tantos de sus hombres como fuera posible mediante retiradas no autorizadas. La coherencia institucional de la Wehrmacht, una de sus grandes fortalezas durante los primeros años de la guerra, se estaba desmoronando progresivamente. La incapacidad alemana para reconstruir el grupo de ejércitos centro después de Bagration reveló la profundidad de la crisis militar del Reich. En teoría, Alemania debería haber sido capaz de movilizar nuevas divisiones para reemplazar a las destruidas. Pero esta reconstrucción fue imposible por múltiples razones interrelacionadas. En primer lugar, la crisis de personal. Alemania había agotado sus reservas de mano de obra militar. Los hombres jóvenes aptos para el servicio ya habían sido reclutados. Para mediados de 1944, el ejército alemán estaba incorporando a adolescentes de 16 y 17 años. A hombres mayores que en circunstancias normales habrían sido considerados demasiado viejos para el combate. Y a heridos recuperados que no estaban realmente aptos para el servicio activo. La calidad del personal disponible era dramáticamente inferior a la de los primeros años de la guerra. En segundo lugar, la crisis material. La industria alemana estaba siendo bombardeada sistemáticamente. Las fábricas que producían tanques, aviones y municiones eran destruidas más rápido de lo que podían ser reconstruidas o reemplazadas.
Las líneas de suministro de materias primas esenciales se habían cortado. El petróleo rumano, crucial para el esfuerzo de guerra alemán, pronto sería inaccesible. El mineral de hierro de Suecia llegaba en cantidades cada vez menores. La producción de combustible sintético era insuficiente para las necesidades militares, sin materias primas y sin una capacidad industrial intacta. Alemania no podía equipar nuevas divisiones, incluso si lograba reclutar suficientes hombres. En tercer lugar, la crisis logística. Bagration había destruido no solo divisiones, sino toda la infraestructura logística que las sustentaba: depósitos de suministros, estaciones ferroviarias, talleres de reparación, hospitales de campaña, redes de comunicación. Reconstruir esta infraestructura requería tiempo, recursos y personal especializado que Alemania simplemente no tenía. Las nuevas unidades que se formaban carecían del apoyo logístico necesario para operar con eficacia. En cuarto lugar, la crisis de entrenamiento. Entrenar a una división para un combate efectivo requiere meses. Los soldados necesitan aprender no solo habilidades individuales, sino también cómo operar como unidades cohesivas. Los oficiales necesitan desarrollar la capacidad de tomar decisiones bajo presión. Las unidades necesitan practicar maniobras complejas hasta que se vuelvan automáticas. Alemania ya no tenía el tiempo necesario para este entrenamiento. Las divisiones de reemplazo eran enviadas al frente con semanas, a veces días, de entrenamiento. El resultado fueron unidades que colapsaban rápidamente bajo presión, aumentando las bajas y acelerando el ciclo de destrucción. La pregunta que muchos historiadores han explorado es por qué Bagration, y no Stalingrado o Kursk, fue el verdadero punto de no retorno para Alemania. La respuesta tiene múltiples capas. Después de Stalingrado, Alemania todavía tenía reservas estratégicas, una capacidad industrial intacta y aliados dispuestos a continuar la guerra. Fue capaz de reconstruir el sexto ejército destruido y lanzar nuevas ofensivas. Después de Kursk, aunque perdió la iniciativa estratégica en el este, Alemania todavía controlaba vastos territorios y tenía ejércitos funcionales capaces de defender posiciones. Pero después de Bagration, todas estas condiciones habían cambiado. Las reservas estratégicas estaban agotadas. La capacidad industrial estaba siendo destruida sistemáticamente. Los aliados estaban abandonando el eje. Y lo más importante, el frente oriental había colapsado de una manera que no podía ser reconstruido. Bagration demostró que el Ejército Rojo había alcanzado la plena madurez operativa. Ya no era el ejército desorganizado y mal dirigido de 1941. Era una máquina militar moderna, capaz de planificar y ejecutar operaciones con la complejidad de cualquier ejército occidental. Tenía superioridad numérica, superioridad material, superioridad aérea y, crucialmente, superioridad doctrinal. La Wehrmacht ya no podía competir en ninguno de estos niveles. Las ofensivas soviéticas que siguieron a Bagration confirmaron esta nueva realidad. En agosto, los soviéticos lanzaron la ofensiva Leópolis-Sandomierz contra el grupo de ejércitos Ucrania Norte, destruyendo otras 8 divisiones alemanas. En otoño, las ofensivas bálticas aislaron al grupo de ejércitos norte. En enero de 1945, la ofensiva del Vístula-Oder llevaría al Ejército Rojo desde Polonia hasta las puertas de Berlín en cuestión de semanas. Cada una de estas operaciones fue posible porque Bagration había roto la columna vertebral de la defensa alemana en el este. Para los alemanes que vivieron aquel verano de 1944, Bagration fue el momento en que la guerra dejó de ser algo que podía ganarse y se convirtió en algo que solo podía prolongarse dolorosamente hasta el colapso final. Menos de 11 meses después de que terminara la fase principal de Bagration, Berlín caería y Alemania se rendiría incondicionalmente.
El camino de Bielorrusia a Berlín fue directo e inevitable. La Wehrmacht se había quebrado en los bosques y pantanos de Bielorrusia durante aquel terrible verano. Y nunca más volvió a levantarse.